Ya, muy bienvenidos a todos y a todas a esta charla organizada por Fundación Pro Bono sobre la nueva ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Les agradezco que hayan venido. La idea es ir retomando las actividades presenciales de a poquito, así que les paso ese dato. Vamos a estar haciendo charlas, ojalá cada vez más frecuentes. Antes de presentar a nuestro gran expositor, quería recordarles que Fundación Pro Bono lleva más de 20 años promoviendo el acceso igualitario a la justicia en favor de personas vulnerables y también de organizaciones sociales, ¿ya? Y eso lo hacemos a través de el voluntariado legal de nuestros miembros, que son estudios de abogados, fiscalías y también abogados individuales que hacen trabajo pro bono, de manera gratuita. Y tenemos distintas líneas de trabajo, no los quiero aburrir, pero una de ellas es educación legal, en donde lo que hacemos es precisamente esto: charlas, capacitaciones, talleres en alguna temática jurídica, ya sea requerido de una organización o también a veces nace desde el mismo Fundación Pro Bono, para poder acercar, ¿cierto?, el derecho a la ciudadanía, que muchas veces los abogados hablamos como en otro idioma. Así que la idea es poder, la idea es que ustedes se vayan familiarizando sobre distintas normativas. Y también tenemos una patita que se llama asesoría jurídica, así que si ustedes al interior de su organización tienen alguna necesidad legal, como por ejemplo revisar sus estatutos, modificarlos, o incluso, no sé, quieren inscribir su marca, algunas organizaciones nos han pedido ayuda para elaborar un manual de compliance y generar una matriz de riesgos, que muchas veces se los piden, o quizás revisar un convenio porque quieren colaborar con alguna otra institución. Cualquier temática legal, cualquier necesidad legal, por favor no duden en tocar nuestra puerta, y eso se hace a través de nuestra página web www.probono.cl, o pueden también mandarnos un correo a probono@probono.cl. Y de hecho también tenemos un chat online que funciona de lunes a jueves, entre 10 y 12 horas, donde ustedes pueden hacer las consultas que quieran, ¿ya? Así que, dicho eso, quiero darle la bienvenida a Alfred Sherman, abogado laboral, especialista. Él nos va a venir a hablar sobre esta ley nueva, ¿cierto?, que reduce la jornada laboral a 40 horas. Él es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, socio del estudio Jara Alfavero, que recientemente se incorporó a Fundación Pro Bono. Pero él ya lleva mucha experiencia ya en esta materia, así que, como pueden ver, estamos como un abogado experto, así que aprovechenlo. Y bueno, muchas gracias, Alfred, por venir y acompañarnos. Muchas gracias, ¿cómo están? También un gusto poder acompañarlos, poder apoyarlos a todos en esta charla, poder compartir un poco lo que es la ley, esta ley, ya aquí es ley de la República. Hace un par de semanas, las veces que tuvimos oportunidad de conversar esta materia, era un proyecto, estamos pronto a la publicación, no sabíamos cuándo iba a comenzar, pero ya afortunadamente tenemos fecha cierta y vamos ya a empezar a hablar con fechas exactas de cuándo se empiezan a producir las modificaciones, lo cual da bastante más certeza. Hay cierta incerteza, vamos a ir viendo también, porque no se ha pronunciado todavía la Dirección del Trabajo, como tampoco se han pronunciado los tribunales. Normalmente todos quienes se relacionan con aspectos laborales ya deben saber o probablemente han podido advertir que la Dirección del Trabajo publicaba una nueva ley o reforma en materia laboral. Automáticamente en un par de semanas, meses, todos ya están expectantes de qué es lo que va a decir la Dirección del Trabajo en su calidad de ente administrativo y con facultades de interpretación de la norma laboral. Así que eso todavía no ocurre, por tanto pueden haber ciertos elementos en los cuales todavía tenemos incerteza, porque hay dudas. La ley, como toda ley, es un producto de la creación humana. Una es la regulación que la propia sociedad se da en determinadas materias, y por lo mismo, como todos los seres humanos, es imperfecta, y en ese mismo sentido también todas las leyes también son procesos de negociación de distintos sectores que tienen distintos intereses, posturas, interpretaciones y opiniones sobre un determinado hecho, sobre un determinado fenómeno, y por lo mismo a veces hay ciertas cosas que llaman un poco la atención, que quedan descuadradas, ajustes de última hora, normas que no concuerdan con otras, y bueno, esos aspectos muchas veces se van ajustando por medio de la jurisprudencia administrativa y judicial. Por eso muchas veces quienes no son abogados se espantan un poco, porque en derecho a veces hay ciertas cosas que no son ciertas, y uno dice, abogado, bueno, que hay que distinguir, puede ser o no puede ser, depende, y a los que no son abogados a veces les chocan un poco esta respuesta, pero eso es propio del mismo derecho. El derecho es una creación humana, y por lo mismo
es susceptible a distintas interpretaciones y, bueno, normalmente a usted le debe haber tocado muchas materias ya haber conocido aquello, pero eso es propio del derecho y, bueno, esta ley probablemente va a dejar muchos temas también para la discusión y para la interpretación. Ley de 40 horas. Todo el mundo habla de las 40 horas, pero en realidad la verdad es que yo más que, al menos en mi opinión, más que una ley que reduce la jornada a 40 horas, yo hablaría de una pequeña y quizás no tan pequeña reforma en materia de jornada. La verdad es que la ley, si bien se propuso inicialmente como objetivo reducir la jornada laboral de 45 actualmente a la jornada semanal a 40 horas, la verdad es que al final del día resultó ser una norma que transversalmente modifica distintos aspectos del Código del Trabajo que van más allá incluso de las 40 horas. Vamos a ver que por citar algunos ejemplos, aparecen permisos en favor de madres y padres trabajadores, aparecen modificaciones en materia de registro de control de asistencia, aparecen ciertas normas con indicios de flexibilidad en materia laboral, lo cual hasta el minuto eran bastante escasos en un sistema laboral, en un sistema de jornada existente en nuestro Código del Trabajo, que es bastante anticuado. Creo que todos podemos concordar, sea que alguien tenga una visión de que eso es positivo o negativo, es, creo, un sistema de jornada bastante rígido y que a veces incluso es tan rígido que genera como problema, como consecuencia, que muchos rubros tienen que salirse completamente del estatuto o buscar alternativas que finalmente terminan generando más desprotección que protección. O sea, en un intento de generar más protección, que termina generando mayor desprotección. Pero lo que a mí lo que primero les quiero transmitir a ustedes es que esta es una modificación legal que tiene más un tinte de reforma o pequeña reforma que una sola modificación a las 40 horas. Vamos a ir viendo que son muchos los aspectos que se modifican. Vamos a entrar derechamente en materia para ver en qué aspectos, en el fondo, se producen modificaciones. Como señalaba, la ley fue publicada el 26 de abril del 2023, hace un par de semanas, motivo por el cual esa fecha tiene que ser un pivote en el cual nosotros tenemos que poner mucho ojo, porque desde esa norma, desde esa fecha, van a empezar a contabilizar los plazos para la entrada en vigencia de esta ley. Esta ley, si bien es ley de la República, sus disposiciones legales aún no entran en vigencia. Hay un artículo, que es el artículo 106, que por alguna razón, insisto, por error probablemente del Congreso, no quedó como norma transitoria. Probablemente no la vamos a discutir acá a propósito de los trabajadores gente de mar y trabajadores en el fondo que operan naves. Probablemente nadie de acá se va a relacionar con esa materia, pero es una norma que no quedó anclada en la norma transitoria, por tanto, está la duda si entró en vigencia el 26 de abril pasado, por un error simplemente de transcripción de referencia. Pero todas las disposiciones comienzan a regir a partir del 26 de abril del próximo año, y así sucesivamente. Vamos a ver que hay ciertas modificaciones que van en cascada, en el fondo, la medida del 2000, que se cumplió un año, luego 2 y luego 5, y hay disposiciones legales que derechamente entran a regir 5 años contados desde la publicación, o sea, el 26 de abril del 2028. Vamos a ir viendo cada una de las normas cuando entran en vigencia. Pero para efectos de lo más importante y el título de la canción, que es la ley de 40 horas, vamos a ver que lo que contempla esta ley es una modificación en primer lugar al artículo 22. Artículo 22, que todo el mundo, cuando uno le habla del artículo 22, todo el mundo lo primero que piensa es trabajadores excepto cumplimiento de jornada. Pero en realidad uno siempre hace la precisión, quizá uno abogado un poco latero le dice, no, 22 inciso segundo. ¿Por qué? Porque el 22 regula la jornada, o sea, el 22 inciso primero siempre reguló la jornada. Y el 22 inciso segundo es la excepción del inciso primero que regula la excepción del cumplimiento de jornada. O sea, cuando hablamos del artículo 22, en el fondo estamos hablando de la norma inicial que nos regula la jornada máxima semanal, que hasta el minuto, con la ley actualmente vigente, es de 45 horas. Cuando hablamos de 45 horas, tenemos que ver en qué ámbito de la jornada nos encontramos. Y eso es súper importante, porque a veces uno tiende a confundir los ámbitos en los cuales se produce la regulación de jornada. Tenemos
tenemos un ámbito inicial, que es la jornada diaria. Vamos a ver que hay, salvo excepciones, la jornada diaria puede no ser más de 10 horas, que en eso la norma no modifica. Pero esta modificación a lo que ataca finalmente es a la distribución semanal. Todos sabemos que, o quienes no lo saben, quienes se desenvuelven en materia de recursos humanos, que la jornada se computa, principalmente la jornada ordinaria básica, en periodos de tiempo semanales. Entonces, cuando hablamos de reducción de jornada, vamos lo que nos debe importar es que la reducción se produce en este ámbito semanal. El ámbito diario, o sea, el periodo entre que comienza y termina la jornada, o sea, o la cantidad de horas que yo puedo asignar diariamente para una jornada, eso no se modifica, ¿ya? En ese sentido se mantiene vigente la norma actual, que es de 10 horas, salvo las excepciones, que sabemos que hay ciertas normas en las cuales se puede extender hasta 12 horas, jornadas excepcionales, entre otras. Pero, insisto, el ámbito de aplicación es distribución semanal. Y en ese contexto, en distribución de jornada semanal, vamos a ver que hay una reducción paulatina de jornada que va a ir aplicando a medida que van transcurriendo los periodos que las disposiciones transitorias señalan. Vamos a tener un primer escalón, por así decirlo, que va a ser la reducción de 45 a 44, que va a operar a contar del 26 de abril del próximo año. Vamos a tener o sea, de 2024. Vamos a tener un segundo escalón que reduce a 42, que va a operar a contar del 26 de abril de 2026. Y vamos a tener un tercer y final escalón que va a operar a partir del 26 de abril del año 2028. Ese es nuestro cronograma. O sea, vamos a tener una serie de modificaciones que se van a ir gatillando paulatinamente en la medida que van transcurriendo estos periodos, este periodo de tiempo de 5 años que va a culminar el 25 de... bueno, el 26 en realidad, porque ahí en el fondo ya va a tener que estar todo con plena vigencia, de abril del año 2026. Entonces tenemos esta reducción paulatina de jornada, y eso marca un inicio de lo que regula esta disposición legal. ¿Qué es lo que introduce como novedad? ¿Qué es lo que nos llama la atención de entrada? Yo hablé al comienzo de que esta pequeña reforma, me gusta llamarla pequeña reforma o reforma en materia de jornada, tiene ciertos elementos de flexibilidad. Y esos elementos de flexibilidad, si bien es cierto, la reducción de jornada conceptualmente por un empleador viene a ser una limitación a sus facultades de poder disponer de sus trabajadores, porque finalmente la jornada de trabajo es el tiempo que el empleador puede disponer de sus trabajadores para el cumplimiento de las tareas acordadas en el contrato de trabajo. Bueno, en ese sentido, la reducción, por supuesto, que es un límite, al menos cuantitativo, a las facultades del empleador. Pero si nos damos cuenta que hay una norma, al menos, que consagra ciertas facultades, que es el artículo 22.000, que nos plantea la posibilidad al empleador, y esto va a estar vigente una vez que la jornada ya se haya reducido a 40, o sea, esto de 5 años más, de poder establecer jornadas diferenciadas y que van a poder ser aplicadas de manera alternativa según hayan pactado las partes en un calendario o en un cronograma de distintas jornadas. Y esto viene a marcar, al menos conceptualmente, un cambio radical en materia de la fijeza que se exigía originalmente en materia de jornada. O sea, la jornada ordinaria hasta el día de hoy es absolutamente clara, y cuando tú pactas una jornada tienes que ser absolutamente claro en señalar cuál es la jornada actual, y si en algún minuto realizas una modificación, esa modificación tiene que ser pactada por escrito, tiene que ser específica, con un tiempo de vigencia específico, luego lo cual uno tendrá que pactar una vuelta a la jornada original, etc. Sin embargo, acá se establece la posibilidad de pactar distintos distintas jornadas, y que lo llamativo es que van a poder ser utilizadas alternativamente. O sea, el empleador va a poder avisar con una semana de anticipación cuál va a ser la jornada que va a operar. Eso, al menos desde el punto de vista de lo que actualmente hay, es sin duda un atisbo de flexibilidad notorio, más allá de que pueda ser útil en la práctica o no. Desde el punto de vista conceptual es bien interesante el fenómeno que se produjo, porque hubo una apertura en el fondo de la flexibilidad laboral. Y eso es al menos una de las grandes críticas que se ha hecho
al sistema laboral chileno, que esta rigidez evita que ciertas áreas incluso puedan regular su jornada o pueden regular o puedan decidir finalmente, porque todos sabemos que hay ciertas áreas que permanecen en lo que se denomina la informalidad laboral, y muchas veces la informalidad laboral, al menos desde lo que yo he podido ver, en parte se fomenta por esa dificultad existente de poder acceder a una jornada que le sirva al rubro en el cual tú te desempeñas. Porque todos sabemos que, bueno, a muchas empresas les puede funcionar muy bien actualmente abrir a las 9 y cerrar a las 7, pero hay sistemas de trabajo, vamos a ver, y hay puntos donde esta ley genera cierta incertidumbre. Ciertos sistemas de trabajo, como los vendedores, que históricamente han estado ausentes de cumplimiento de jornada, que ahora quedan un poquito en la duda. Entonces, hay estos temas que vamos a ir conversando y los cuales esta ley, si bien es cierto, entrega cierta flexibilidad, también genera ciertas incertezas. Vamos a la próxima, si nos puede ayudar. Muchas gracias. Uno de los elementos, pasando ya, luego habiendo hablado un poquito, dar un cierto adelanto de esta posibilidad de pactar estas jornadas diferidas, hay un elemento que quizás que ha generado mayor incerteza, al menos desde mi punto de vista, en muchos rubros, sobre todo rubros relacionados con ventas, representantes médicos, personas que trabajan fuera del local del establecimiento, y es la modificación del inciso segundo del Código del Trabajo. Los comúnmente conocidos como los artículos 22. Probablemente, cuando yo le digo los artículos 22, todos sabemos perfectamente de quién estamos hablando, que son aquellos regulados en el inciso segundo. Y en este caso lo que ocurre es que se eliminan una serie de categorías, ¿ya? Originalmente, si bien el artículo segundo es una norma de excepción, en la práctica en Chile sabemos incluso, sobre todo en materia de profesionales, es la regla general. También contemplaba una serie de hipótesis, personas que trabajan fuera de locales de establecimientos, vendedores viajeros, etc. Pero ahora lo reduce principalmente a gerentes, apoderados y administradores con facultades de administración, y le agrega una frase en razón de la naturaleza de la función, de la naturaleza de las labores desempeñadas. Disculpen ahí por lo poco legible de la diapositiva, pero está pensada, la hice yo en realidad, y está pensada en una reunión por Zoom, entonces no la pueden ver en su pantalla. Y acá, la verdad que yo no advertí este punto, así que les pido mil disculpas, pero se lo voy a ir comentando, entonces espero ahí que no. Después igual se la puedo mandar, así que la pueden ver. Sí, va a quedar bonita en las redes sociales, así que si no van ahora van a poder ver. Entonces, acá se genera una incerteza, porque hay rubros que tienen un porcentaje relevante de trabajadores que exentos de cumplimiento de jornada. Y la norma elimina derechamente esas categorías y solamente nos agrega una frase que a muchos nos tiene esperanzados. La verdad es que a mí no me tiene muy esperanzado, al menos desde la interpretación que le da la Dirección del Trabajo, porque la interpretación que la Dirección del Trabajo le ha dado a esta disposición legal de excepción siempre ha sido más bien restrictiva, ¿ya? En el sentido de una visión partiendo de la base de que el hecho de no tener jornada al final del día puede ser un factor de perjuicio para el trabajador, porque finalmente el empleador podría disponer de su tiempo ilimitadamente. Eso tiene una doble lectura, porque hoy en día, así como muchas veces el trabajo a distancia genera mayor intensidad del trabajo en muchos aspectos, también hemos visto que el teletrabajo y las nuevas formas de relacionarse entre las organizaciones ha permitido también que haya mayor flexibilidad de tiempo, más posibilidad en ciertos cargos, por supuesto, de poder compatibilizar la vida familiar y el trabajo, y eso ha ido mucho en beneficio de las personas. Entonces, la mezcla de la exención de cumplimiento de jornada más el teletrabajo a un grupo grande de la población de los trabajadores viene a ser un beneficio. Entonces, volver a cortarle ciertas ramas a esta posibilidad en un intento de poder mejorar quizá la situación de muchos trabajadores, puede en la práctica venir a limitar esa cierta libertad o flexibilidad o facilidad en el fondo que tienen muchas personas hoy y que tenemos, porque la verdad que desde la pandemia yo creo que todos estamos de acuerdo y podemos estar conteste en ello que todos hemos cambiado nuestras formas de trabajar. Hoy en día estamos abiertos al teletrabajo, hoy día las jornadas rígidas no son en muchos casos la regla general, a veces cada uno va teniendo mayor flexibilidad de poder trabajar, y eso también va beneficiando a muchos de nosotros, me incluyo,
compatibilizar más el tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra señora, etc. Entonces, da la impresión de acá que muchas veces este intento de coartar la aplicación de la exención de cumplimiento de jornada puede tener un efecto en que finalmente los empleadores, por querer cumplir la ley de manera estricta, limiten este artículo 22 restringiendo en el fondo las libertades de que muchas personas tienen el día de hoy. La contramedida está en que, bueno, también afortunadamente los medios digitales han permitido, no sé si alguno de ustedes está familiarizado con sistemas de registro electrónico remoto de asistencia, que también van matizando un poco todo esto, y insisto, es un fenómeno que se da junto con el avance de la tecnología. Mucho de esto ha gatillado increíblemente, me salgo un poco del tema de las 40 horas, que es impresionante cómo el teletrabajo, ya se los digo yo que me dedico solamente a temas laborales, hasta antes del 2020, hablar de teletrabajo solamente, yo me había tocado hacer un par de anexos de teletrabajo a empresas transnacionales, en el fondo que traían esto como una idea casi como del futuro, y que muchos lo mirábamos con cierta sospecha y hacíamos unos anexos llenos de obligación y cosas, porque claro, no partía de la base que el trabajador se iba a quedar en la casa viendo la turca de las 3 de la tarde, la teleserie turca, o cualquier programa, viendo Netflix, no sé, pero finalmente nos dimos cuenta de que es un sistema que funciona, que es aplicable y que ha permitido generar unos cambios increíbles en la dinámica laboral. Es increíble cómo se dio ese fenómeno, y finalmente es un fenómeno lamentablemente gatillado por una situación compleja, difícil, que a todos nos afectó, que fue la pandemia, pero hoy en día estamos todos abiertos a ello y funciona. Entonces, volviendo a este tema, a veces en algunos está la duda o se ve un riesgo de que acá se pueda coartar un poco esa aplicación del teletrabajo, porque el teletrabajo normalmente va muy de la mano con la exención de cumplimiento de jornada. Y bueno, ¿qué es lo que al menos yo les puedo decir del artículo 25 Se eliminan varias categorías, queda esta frase que en razón de las notoriedades salariales desempeñadas, que hay quienes plantean, y de hecho un poco mirando la historia de la ley, pareciera ser que aquí se quiso en el fondo permitir la posibilidad de que, analizada la función en particular, en el fondo se pudiese abrir la interpretación de quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata, porque ahora la gran categoría de trabajadores es que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Y la interpretación de la Dirección del Trabajo hasta el minuto de esa frase ha sido muy restrictiva. O sea, básicamente, por poner solamente un ejemplo, jefes de área de una planta, todas las jefaturas que podrían ser más bien de carácter intermedio alto, la Dirección del Trabajo dice no son, esos trabajadores no caben en la categoría. O sea, es una aplicación muy, muy restrictiva. Y conociendo un poco la interpretación normalmente de la dirección en esta materia, no tengo mucha esperanza en que la interpretación vaya a ser muy amplia. Pero bueno, eso lo tendremos que ver, y es un aspecto que ahí dejo como incógnito, y vamos a estar atentos cuando salga ese dictamen para ver qué es lo que dice al respecto, si efectivamente existe una apertura a poder recibir, por así decir, a esos trabajadores que quedaron en el fondo un poco fuera de la excepción, como posibles trabajadores con cumplimiento de jornada. Porque la verdad es que pensar que un vendedor, son denominaciones bien antiguas. El código, la verdad que en esta materia tiene una nomenclatura, yo diría como de principios del siglo XX, vendedores viajeros, uno se imagina un vendedor que sea en un tren, con una maleta, como con un catálogo, cosas que por supuesto está pensado el código en eso. De hecho, si uno lo lee, a veces encuentra unas referencias a cosas, a profesión, a forma de ejercer el trabajo que ya prácticamente están obsoletas. Pero claro, uno lo si lo traemos a la actualidad, por supuesto, dentro de esa nomenclatura están todos los vendedores, representantes médicos, representantes de venta, de los distintos rubros que puedan existir. Pero ahí en esta materia, insisto, la ley restringe, vamos a ver cuál va a ser la interpretación administrativa muchas veces después va complementada con la opinión de los tribunales de justicia, y vamos a ir viendo cómo se va acuñando esta terminología, para ver si finalmente, bueno, sin duda la restringe, pero a ver cuánto más lo restringe. Vamos a la próxima diapositiva. Esto es simplemente nomenclatura, el artículo hasta antes, y esto quizás como una referencia ya más bien de carácter histórico. Va a quedar en la historia, simplemente
muy pocos advertían hasta antes de que en abril de 2020 se publicaran todas las normas de teletrabajo. Había solamente una referencia al código del teletrabajo y que probablemente muy pocas personas la habían advertido. Estaba en el inciso cuarto. Y los trabajadores que prestaban servicio a distancia, o los trabajadores que prestaban servicio por medio de teletrabajo, la única referencia que había en el código era a propósito de los trabajadores exentos de cumplimiento de jornada. O sea, era una de las hipótesis. Pero esta norma quedó, en cierta forma, con la publicación de la ley que modifica el Código del Trabajo en materia de teletrabajo. Ya sabemos que precisamente da la posibilidad de que en ciertas circunstancias el trabajador pueda quedar exento o pueda quedar afecto a jornada. Entonces, en el fondo, no correspondía ya que esta disposición legal estuviera a propósito de los trabajadores exentos de cumplimiento de jornada. Simplemente una referencia de carácter ya prácticamente carácter histórico. Y se incorpora este artículo 22 bis al Código del Trabajo, que creo que, no sé si hay alguna duda, pero ya lo expliqué, en esta posibilidad de pactar, voy a agarrarlo así, pactar jornadas, por ejemplo, si tenemos un promedio de 40 horas, podríamos pactar que tuviésemos una jornada, por ejemplo, de 45, 35, 45, 35. De antemano, ustedes, en la medida que el promedio sea 40. De antemano, algunos podrán decir, bueno, parece poco útil. La verdad es que el otro día estuvimos generando unas mallas de turno con una empresa del rubro de gimnasio, y la verdad es que nos parecía que sí, puede tener utilidad, sobre todo en determinados establecimientos que tienen mucho trabajo part-time, o que les cuesta de repente armar las mallas de turno. Este sistema puede tener en ciertos rubros aplicación. A mí me parecía que iba a ser más difícil encontrar la hipótesis, pero la verdad es que fue uno de los primeros temas que me tocó abordar ya de cara a la ley, o sea, de cara a cómo vamos a regular las jornadas a contar del año 2000, al contar de los futuros casos, en el fondo, porque estábamos armando mallas de turno, incluso más allá del 2028, tratando de dejar todo claro, nos damos cuenta que sí puede tener utilidad. ¿Sí? Una cosita cortita. ¿Sí? ¿Eso es en una semana el pacto o pueden ser, por ejemplo, 15 días, 15 días? Esto es semanal, Esto es semanal, o sea, esto es semana 1, 2, 3, 4. Lo que no puede pasar, se puede juntar hasta 2 en una semana de... Ya. Más de... Claro. Pensé que era dentro de una semana, el lunes, miércoles o martes. No, quizá no fui muy claro en ese punto, pero lo que dispone la ley en el fondo es que tú puedes pactar que en una semana tengas una jornada que sea a las 40, y en otra que sea por supuesto, el contrapeso, por así decirlo, pero en la medida que el máximo sea 40. ¿Ya? Esa va a ser la limitación. ¿Ya? Entonces tú puedes pactar semanas distintas, y lo que tiene interesante es que estos ciclos pueden ser fijados y utilizados de manera alternativa. O sea, pactar un calendario turno en el cual tú vas a poder alternativamente ir eligiendo entre determinadas jornadas y otras, lo cual, con la jornada actual, o sea, eso es un indicio de flexibilidad bastante potente, al menos, que trae esta modificación legal, ¿ya? Y al menos en mi interpretación, porque esto también ha sido materia de que no es tan claro que sea la instrucción transitoria, a mi entender, esta posibilidad aplica desde 2028. O sea, una vez que la jornada ya se haya reducido derechamente a 40 horas, no, o sea, porque la pregunta que surgía en el intertanto es, bueno, yo puedo pactar una jornada de 42, 44 con este sistema, en mi entender no se puede. ¿Ya? No se puede. Solamente se podría en la medida que ya alcancen las 40 horas. Hay una posibilidad que es, incluso permite extender esto más allá de las 45 horas, que podría llegar hasta 52. Te daría una jornada más curiosa, porque en el fondo sería 52 y acá podrías llegar hasta 28, o sea, incluso a pasar hacia abajo de lo que es el límite de la jornada parcial. Pero esto sería con acuerdo a los sindicatos, ¿ya? Con acuerdo a los sindicatos se establece que tú podrías llegar a pactar ese exceso. Ese exceso, incluso, por ejemplo, tener una jornada de hasta 52 horas semanales que en algún minuto, dependiendo cómo armes tu esquema de jornada, pues tendrías que compensar en el fondo lo que básicamente quedas adeudando por haberte pasado de las 40. Pero se puede, y esa posibilidad de exceder por sobre las 45 hasta las 52
se da en la medida de que tú tengas un acuerdo con la organización sindical. Desde 2022, ¿no? Desde 2020. Vamos a tratar de, en estas jornadas especiales, que son las regulares entre el 25 y el 26, que están los choferes de la locomoción interurbana, urbana, ferrocarriles y transporte de carga interurbano, voy a hacer una mención muy genérica, salvo que alguien tenga alguna duda al respecto, pero en el fondo, básicamente lo que se hace es pasar de sistemas de turno, sistemas de jornada que operaban en base a promedios mensuales de 180 horas, a esquemas de 40 horas en promedio, semanales en promedio mensual, ¿ya? Básicamente en ese sentido se va a reducir el tope de 180 a 160 horas, o sea, la base semanal baja, y vamos a encontrar que había, al menos de los casos que me llaman más la atención, y que quizá es importante conocerlo, en el caso de los choferes de carga interurbana, mantiene la posibilidad de mantener las 180 horas, pero le agrega, vamos a ver que la ley, en algunos casos, para mantener los sistemas de jornada actual, la válvula de salida, por así decirlo, es agregar, en este caso, 6 días adicionales de descanso al año, ¿ya? Entonces compensa, vamos a ver que esto también ocurre en las jornadas excepcionales, compensa días trabajo en exceso por sobre las 40 con días adicionales de descanso durante el año, días de feria. Vamos a ver que esta norma, incluso ahora vamos a pasar, pasemos las diapositivas de todas las del CEIS, que es la que conversamos recién, pasemos a la próxima. Cuando hablemos de las modificaciones en materia de jornada extraordinaria, vamos a ver que la ley contempla una norma bastante interesante que permite compensar hasta 5 días a razón de 1,5 horas por 1,5 horas por hora trabajada, las horas extra, con días de feriado, ¿ya? Lo cual es bien interesante porque permite en el fondo otorgar mayor descanso anual a cambio de a requerimiento del trabajador en la medida que se realicen horas extra. Al menos desde mi punto de vista, una norma bastante innovadora, interesante y por supuesto va en beneficio del descanso anual, que muchas veces, a veces con 15 días al año, quizá se queda un poco corto el año, por así decirlo, con descanso anual, ¿ya? Entonces, a esa posibilidad. ¿Qué ocurre con el famoso artículo 27? Acá en el fondo hay una eliminación, acá hay una sustitución completa de una disposición legal por otra. Acá no sé si alguno trabaja o opera en el rubro de restaurantes, pubs, clubes, o tiene cercanía con aquellos rubros. Bueno, el artículo 27 es una disposición que actualmente está vigente, que permite trabajar hasta 52 jornadas de hasta 55 horas. De hecho, permite exceder la jornada, tener jornada hasta 12 horas, pero cuando en aquellos personas que se mantienen permanentemente a disposición del público, pero en aquellos en que existe una notoria baja en la afluencia del público. Entonces permite que exista jornada que se extienda hasta de 12 horas, con 1 hora imputable a la jornada, y esta disposición legal desaparece completamente, y los trabajadores que se desempeñan en este rubro van a quedar regulados por el artículo 34 bis y por el inciso quinto del artículo 38, que ya los vamos a ver, ¿ya? Que son en el fondo aquellas disposiciones que actualmente operan básicamente para los restaurantes, ¿ya? Pero este artículo 27, como lo conocemos, esta jornada ampliada de hasta 12 horas diarias, que en el fondo te permite que le permitía bastante flexibilidad a estos rubros, desaparece y se modifica por otra jornada que tiene un poco más de restricciones, según nosotros. Y es reemplazada completamente por una norma que otorga mayor flexibilidad para padres y madres, ¿ya? Con hijos menores de hasta 12 años. O sea, no tiene nada que ver la disposición original con esta. Acá hay una total modificación de una materia regulada por otra. ¿Y qué es lo que básicamente establece? Creo que la redacción del artículo es un poco confusa porque habla de atrasar o retrasar, pero después habla de un bloque de 2 horas. En la práctica lo que se puede hacer es modificar, es adelantar o atrasar todo el ciclo de jornada en 1 hora, atrasar o retrasar, ¿ya? En este caso, como señala la disposición legal, los requisitos van a ser tener un hijo, una niña o un niño menor de hasta 12 años, avisar al empleador por medio del certificado respectivo, y en ese caso el empleador no se va a poder negar, salvo, como todo el derecho siempre hay excepciones, y en la excepción la verdad es bastante amplia,
señala que la empresa funciona con un horario determinado que no permita este tipo de flexibilidad. Por ejemplo, un guardia de seguridad, o sea, si tiene que estar abierto, si por ejemplo la tienda abre a las 8 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde, el guardia no va a llegar a las 9 y irse a las 7 porque tiene sentido. Entonces, recomendación para quienes tengan esta situación, establecer un reglamento interno que sus faenas, sus operaciones, sus empresas, sus giros, es de aquellos que no admiten un funcionamiento que autorice la anticipación o retraso de la jornada. En el fondo, tú mueves el bloque en una hora hacia arriba o en una hora hacia abajo. Para los que conozcan o estén familiarizados con el artículo, es un poquito parecido como el variable, pero autogatillado, por así decirlo, por el mismo trabajador. Y en este caso, bueno, salvo que estén en la sección, por supuesto, ahí se van a producir probablemente en algún minuto algunas discusiones, si está o no dentro de la hipótesis que autorizan esta modalidad o no, pero vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Lo importante es saber que esta discusión probablemente para personas que trabajan en oficinas, que trabajan profesionales, esta norma va a ser de mayor aplicación. Personas que trabajan en establecimientos con funcionamiento más rígido, puede ser una tienda, un supermercado, un mall, u otros, probablemente no va a tener mayor obligación porque vas a poder exceptuarte en las hipótesis que plantea, que en términos generales son aquellas labores que no permiten que la persona en el fondo adopte o tome una jornada distinta. Artículo 28. ¿Qué otra modificación interesante hay? Se pone término a una discusión que yo la verdad es que siempre tuve mis reparos con el Código del Trabajo, y que creo que esto es un aspecto que quedó rezagado de modificaciones anteriores al Código del Trabajo, cuando la jornada era de 48 horas. Entonces, recuerda que antes de las 45, en la jornada hace casi ya 20 años se modificó hubo una reducción. La reducción anterior de jornada pasamos de 48 a 45, y se mantuvo esta norma de que la jornada no se puede distribuir en menos de 6, tenía que ser distribuida entre 5 y 6 días. O sea, surgía la duda, que a mi juicio, esto ya es una opinión netamente personal, nunca la logré discutir y nunca la voy a poder discutir judicialmente quizás, pero se llegaba al absurdo de que no se podía plantear, por ejemplo, una jornada de 4 días, de lunes a jueves, con 10 horas. O sea, una jornada de 40 horas de lunes a jueves, bajo esta disposición, bajo la ley actual, en principio no se puede. Personalmente creo que es una norma que debiese considerarse contraria a los principios básicos del derecho al trabajo, porque, o sea, entre un trabajador, si el derecho al trabajo siempre, yo hablase en la universidad y le planteo a los alumnos, si el Código del Trabajo hablara, imagino que el Código del Trabajo tiene alma y nos puede hablar, y uno le pregunta, señor Código del Trabajo, ¿qué prefiere usted? ¿Que el trabajador trabaje de lunes a viernes, 45 horas, entre a las 7, a las 9 de la mañana y salga a las 7 con una hora de colación, o que trabaje 1 hora más de lunes a jueves, y el día viernes se lo otorgue libre, cosa que la televisión ha sido bastante difundida? Hay empresas que se han abierto esa posibilidad, los viernes incluso muchas empresas ya el viernes en la tarde, sobre todo empresas que trabajan con profesionales, que no tienen atención al público, los viernes en la tarde ya como que tácitamente ha pasado a ser ya parte del fin de semana. Entonces, pensar en un viernes libre ya no es tan raro como hubiese sido quizás hace 5 años. Si hace 5 años hubiéramos estado los mismos en este auditorio hablando de un viernes libre, quizás hubiese sonado un poco más extraño, pero hoy en día yo creo que hablar de un viernes libre ya no es tan extraño. Entonces, la normativa actual, tal como está, así, textualmente no permite pactar una jornada de 40 horas de lunes a jueves con 10 horas diarias. O sea, por ejemplo, que uno ingresara a las 9 de la mañana o a las 8 y saliera a las 7 con una hora de colación. Eso actualmente por texto no se permite, ¿ya? Pero la ley modifica la disposición legal y lo admite, ¿ya? Por eso es que pero insisto, a mí siempre me ha parecido una norma que resulta absurda que exista en el Código del Trabajo. O sea, es un autogol del derecho al trabajo del trabajador. O sea, el Código del Trabajo efectivamente regula la relación entre empleadores y trabajadores, pero el derecho del trabajo nace para proteger al trabajador. Entonces, una norma que en el fondo prohíbe pactar una mayor descanso semanal parece totalmente contraria a las lógicas y los principios básicos del derecho al trabajo. Pero ahora ya se despeja la duda y va a poder ser no más de 6 días, por supuesto. No puedo tener un ciclo, salvo, vamos a ver, jornadas excepcionales. No puedo tener un ciclo que supere los 6 días, pero al menos voy a poder pactarlo con 4 días, ¿ya? En todo caso, la jornada ordinaria
por números, si consideramos el límite máximo de 10 horas, no daría con 3 días tampoco. Entonces, en ese caso nos daría una jornada parcial. Entonces, yo creo que en este sentido el límite del no menos es una norma que no debería existir. Al menos, a mi juicio, la norma debería llegar hasta aquí. O sea, no se puede tener más de 6 días. Porque lo que ocurre es que si que yo pacto menos de 3 días, no es jornada ordinaria, es jornada, vamos a ver que se mantiene ese sentido la regla, es una jornada parcial de 30 horas. Entonces, en el fondo, la norma, como que dice más de 4 días, creo que sigue siendo de más. En el fondo, una norma que no es letra de la ley que no tiene ningún sentido, en mi opinión. ¿Qué otras materias también se modifican y que al menos es interesante observar? Al menos en estricto rigor en materia de jornada extraordinaria no hay una gran modificación, ¿ya? Al menos en lo que es la operatoria actual, ¿ya? La cantidad de horas diarias, cómo se compensan, pero sí aparece esta modalidad que yo les adelanté, que es la posibilidad de pactar que hasta 5 días, que en el fondo que el trabajo en horas extraordinarias se vaya compensando a razón de 1,5, la reacción, la verdad, es bastante, creo que, imbricada en el fondo, de cómo logró decirlo de la misma forma que se compensa la hora. En el fondo es 1,5 horas de trabajo extraordinario, tú los vas sumando y vas vas juntando, por así decirlo, como una bolsa de feriado, ¿ya? Que puede acumularse hasta el periodo de 5 días anuales, para lo cual el trabajador básicamente tiene que avisar con 48 horas y tiene que usar ese feriado después de 6 meses. A mí me surge la duda de cómo, porque en el fondo quienes administran recursos humanos saben que los feriados se acumulan numéricamente y uno no es que tenga, en el fondo, tu feriado de artículo 31 o tu feriado de fondo legal, tu feriado personal. Tú usas una bolsa del día, en el fondo, porque te dice que lo va a tener que ocupar en un periodo de 6 meses. Ahí vamos a ver si la dirección de trabajo aclara cómo se tiene que llevar ese registro. Porque claro, si el tipo se toma su feriado, bueno, se tomó profesional, se tomó legal o se tomó es como, en el fondo es todo el mismo feriado. Escuchaba que me planteaba la duda si esto era feriado o no. A mi parecer esto no es duda que es feriado. O sea, entra la regla del feriado, se acumula junto con el feriado, ¿ya? Pero es una norma interesante desde el minuto que le da la posibilidad al trabajador de poder optar por una compensación en descanso por sobre una compensación en dinero, ¿ya? Vamos a ver cómo en la práctica ocurre, si es que efectivamente tiene aplicación. Yo creo que sí, pero me parece interesante y que puede ser de bastante aplicación. En el resto de los aspectos de las jornadas extraordinarias importantes tener claro que no se producen mayores innovaciones, o sea, las 2 horas diarias, la forma de compensar, el monto a compensar, es el cálculo, esto es que se pagan con un recargo del 50%. Vamos a ver si existe alguna modificación en los criterios de la dirección, porque actualmente por jurisprudencia administrativa bien sabemos que no se puede trabajar más de 12 horas semanales como extraordinarias. El fin de semana, el día sábado, si se trabaja en una jornada, si viene jornada lunes, el sábado puede trabajar 7,5, pero eso es jurisprudencia administrativa, no lo dice el código. Pero esa jurisprudencia viene de cuando la jornada tenía 48 horas y cuando se bajó a 45 nunca se cambió. Entonces vamos a ver que quizá puede ser que con esta modificación de jornada se produjese algún cambio en la interpretación administrativa. Tienen que pensar que no, porque de igual forma, si bien no se relaciona directamente con esto, cuando habla de las horas extraordinarias, cuando hace la referencia al 52 final de esto, dice que nunca va a estar las 52. Y si nos damos cuenta, finalmente es 50. 12 autorizados como extraordinarios. En el fondo se mantiene una cierta lógica de que lo que la ley quiere es que el trabajador no labore más de 52 horas al semana, ¿ya? Y en ese sentido me parecería razonable o bastante esperable que se mantuviese el criterio del máximo semanal de horas extraordinarias que se pueden pagar. Una pregunta. ¿Sí? De la distribución semanal, de jornada ordinaria, esto, ¿es a partir del 2028 o se puede, o es ahora? Porque había esto del promedio de 40. Eso es 2028, sí. Pero el resto de las cosas. Este tipo de cosas empiezan en el 2000, este tipo de modificaciones esta empieza en el 2000 próximo año.
próximo año. Sí, sí. Y el permiso para padre y madre también el próximo año. ¿ya? Y el de lunes a jueves, el máximo 40 horas. El de lunes a jueves máximo 40. Ese en principio comienza en 2028, pero la ley tiene una disposición transitoria de carácter promocional que dice que si tú tienes una jornada ya adecuada en el fondo actualmente a esa jornada ya de 40 horas, puedes hacer uso en el fondo, de anticipadamente, por así decirlo, de esta modificación de ley. Si tengo jornada de Si tienes 40, claro. O sea, aplicaría para que tienen 40, Pero no tienen pactado. 45. No, a los que tienen 40. A los que tienen ya 40. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Son buenas personas, sí. Acá también hay una modificación, quizás una modificación un poco más de carácter, algunos dicen que es una modificación profunda al tema de materia de registro de asistencia. En la práctica no creo que cambie mucho las cosas, pero sí, desde el punto de vista del fundamento, comparto que hay una modificación relevante. ¿Y en qué consiste? Se modifica básicamente la redacción completa del artículo 33. El artículo 33 regula el registro de asistencia, y en resumidas cuentas lo que hace es consagrar por ley la posibilidad de tener un registro de asistencia electrónica. Antes se hablaba de libro de asistencia, reloj control, y daba la posibilidad que la Dirección del Trabajo autorizara estos registros. Entonces toda la normativa, por así decirlo, los lineamientos para autorizar el uso de sistemas de control de asistencia estaban entregados a la jurisprudencia administrativa, y esto ahora se otorga a una regulación con un origen de carácter legal. O sea, el Código del Trabajo ahora habla de registro de control de asistencia, ¿ya? Y le da al director del trabajo la facultad, o le ordena en el fondo, establecer los lineamientos para el uso de los registros electrónicos de asistencia. En la práctica, insisto, creo que no va a tener mucha modificación, porque quienes estén operando sistemas de registro de asistencia electrónico deben saber que la Dirección del Trabajo tiene una bien nutrida jurisprudencia administrativa. De hecho, hay ciertos pronunciamientos que son prácticamente casi como un reglamento, que establecen todos los lineamientos detalladamente de qué requisitos debe cumplir un registro de asistencia electrónico para poder entenderlo autorizado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Claro que actualmente, si tú tienes un registro de asistencia que por alguna razón no cumple con ese requisito, podría llegar a discutir judicialmente si es que es válido o no es válido, si es que tú cumples o no cumples con el artículo 33, pero ahora actualmente se saca esta discusión y la opinión de la Dirección del Trabajo va a tener un fundamento de carácter legal. Entonces va a tener fundadamente la facultad de poder establecer requisitos para los lineamientos de registro de asistencia de carácter electrónico. Seguimos, sí. Acá esta es una disposición que aplica para un rubro muy específico. Aquí es donde, en el fondo, el artículo 27 que se eliminó, no sé si lo recuerdan, acá viene a dar este rubro, porque se incorporan los hoteles y clubes a esta norma, a estos rubros que estaban regulados en el artículo 27. Y básicamente ingresan a este sistema, que no sé si ustedes están familiarizados, pero es un sistema que permite en el fondo pactar una especie como de horario de colación extendido, que tiene una forma especial de compensación en todo aquello que supera las 30 minutos. No sé si alguno está familiarizado con este rubro, pero en el fondo lo que hace es que busca que ese periodo de entretiempo, por así decirlo, que con la jornada del artículo 27 no quedaba compensado, ahora quede compensado, ¿ya? Y por eso es que estos rubros quedan regidos con esta norma, que por supuesto le pone un poquito más de exigencias, por supuesto que va a tener un trasfondo económico a aquellos que operan restaurantes, clubes y hoteles, porque efectivamente van a tener que compensar eso que antiguamente quedaba, con el artículo 27 actualmente, de hecho está vigente, queda regulado totalmente dentro de la jornada, esta jornada de hasta 12 horas. Actualmente, al caer en el artículo 34, ese tiempo de descanso entre jornadas extendido que autoriza el artículo 34 bis, tiene una forma especial de compensación en relación al 1,5 del ingreso mínimo mensual. Entonces, le pone un sobrecosto, ¿ya? Le pone un sobrecosto ahí
sin duda va a tener un impacto en este rubro porque ya no van a poder utilizar la disposición abierta. Esta comienza a partir de abril del próximo año, en el momento en el cual desaparece derechamente el artículo 27 como lo conocemos. Artículo 38. Hay quienes en el fondo se operen con artículo 38 acá. O sea, artículo 38 principalmente es, y aquí pasamos a otro ámbito de regulación. Estamos hablando principalmente de distribución semanal. Y ahora pasamos a una norma que dice relación con el descanso semanal. ¿Ya? Ahí hemos hablado de máximo semanal de jornada, pero ahora estamos en una disposición que está a continuación del artículo 35 siguiente. Sabemos que, por regla general, los días domingos y festivos son de descanso, salvo que la ley establezca alguna excepción. Las excepciones en el código son tantas que parecen ser casi la regla general. Algunas de ellas son las jornadas especiales, por ejemplo, como la de los conductores, los choferes, ferrocarriles, simulantes de vuelo, etc. Y otras son las jornadas del artículo 38, no sé si alguno está familiarizado, que son aquellos procesos que pueden distribuir sus jornadas de manera tal que incluya domingos y festivos. Las jornadas excepcionales, que hasta el día de hoy están regulados en los dos incisos finales del artículo 38, y que le reenvían a la Dirección del Trabajo la facultad de poder autorizar jornadas que se salgan de estos márgenes, caso en el cual la misma Dirección del Trabajo es la que ha establecido otros márgenes. ¿Qué jornadas encontramos ahí? Principalmente los famosos turnos que son más conocidos en la minería, 7x7, 4x4, 6x1, 6x2, 6x3, todo ese tipo de cosas. Hay algunos incluso más extensos que son 10x20 ahí. Pero cuando hablamos de todo este tipo de jornadas, estamos hablando de excepciones a la regla general de que el descanso en materia de jornada es un domingo festivo. Por tanto, cuando hablamos de esta materia, nos estamos centrando en aquellas faenas o aquellas labores que por su naturaleza están autorizadas por el Código del Trabajo para distribuir su jornada de manera tal que el domingo y el festivo sean irrelevantes. Caso en el cual, por supuesto, que contiene normas especiales para que el descanso en domingo sea traspasado a otros días. Asimismo, también hay ciertas hipótesis, como la del 7 y la del 2, que permiten que obligan a que al menos 2 domingos sean festivos, y el trabajo en el comercio, los 7 domingos compensados. Y hay una serie de normas que la verdad no quiero entrar en ahí porque se nos va a enredar bastante la figura. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Por tanto, cuando ya entramos en el artículo 38, nos encontramos en aquellos rubros, insisto, que pueden distribuir su jornada indefinidamente. ¿Ya? Indefinidamente. Por supuesto, respetando todas las normas de al menos cada 6 días tengo que dar un descanso, tengo que dar un compensatorio por los días de feriado que inciden en el ciclo, etc. Para nuestro efecto, ¿qué es lo que importa? Que se producen ciertas modificaciones primero en materia de jornada excepcional. ¿Cuáles son las modificaciones? Actualmente, las jornadas excepcionales, todas estas jornadas 7x7, 4x4, simplemente el código no las regula y contiene un reenvío a la Dirección del Trabajo general. Y la Dirección del Trabajo, al menos hasta el día de hoy, opera con una circular del año 2019, que es la circular la circular número 5 del año 2009, que básicamente es casi como un reglamento en materia de jornada excepcional. ¿Alguno de ustedes se ha familiarizado con las jornadas excepcionales alguna vez? Nosotros estamos en proceso de tratar de implementar. Nosotros somos salud privada. Ah, perfecto. Bueno, la salud privada tiene jornadas excepcionales. Somos centros de rehabilitación. Residencial. Perfecto. Perfecto, claro. Bueno, en esos casos, acá la verdad es que durante la tramitación de la ley, quizá uno de los rubros más preocupados fueron aquellas empresas que utilizan este tipo de jornadas. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo contiene un reenvío a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene una circular que es la número 5 del año 2009. Esa circular del año 2009, que el año pasado se trató de modificar, pero al final la Dirección del Trabajo la publicó y al final la retiró. Una cosa bien curiosa que pasó, probablemente esperando que salieran estas normativas. Entonces hubo una duda como entre mayo y abril si es que está vigente o no, pero finalmente la vigente sigue siendo la número 5. Establece ciertos parámetros de relación entre jornada y descanso que debe cumplir el empleador cuando solicita una de estas jornadas excepcionales. La jornada excepcional básicamente es pedirle a la dirección, oiga, señor Director del Trabajo,
Yo necesito trabajar, por ejemplo, en turnos de trabajo alejados del centro urbano, necesito trabajar en turno, por ejemplo, 7 días de trabajo, 7 días de descanso. ¿Cuál es la ventaja? Que las jornadas actualmente, estas jornadas excepcionales, permiten pactar ciclos de trabajo de hasta 12 horas de distribución diaria. Entonces permite acoplar, como el día tiene 24 horas, 2 turnos seguidos. Entonces, entra un turno, sale un turno, entra un turno, sale un turno. 4x4, puede ser ciclos de 4, pueden ser ciclos de 7, pero si... Y estas están... los sistemas de autorización los regulan a razón de un promedio de 42 horas. Entonces, si ahora rebajaba a 40, lo que ocurría finalmente era que se nos iba a colapsar todo el sistema de turnos. Entre ellos, incluimos toda la gran minería chilena opera bajo este sistema. O sea, en el fondo se iba a desencajar todo un engranaje de rubros industriales, mineros, faena petrolera, etcétera, que trabajan con este sistema y en el fondo no vas a poder alcanzar las 24 horas. Entonces, finalmente, lo que se encontró como solución fue la posibilidad, y ahí vamos a ver, en términos generales se los planteo, de mantener esta autorización de que sean 42 el promedio, pero dar 2 alternativas. Compensar con días, que esto vamos a tener que ver qué es lo que dice el reglamento, porque ahora esta orden de servicio va a pasar en 6 meses, la dirección tiene que dictar un reglamento, o sea, tiene que dictar un reglamento, ¿verdad? Se tiene que compensar con días de descanso, o conociendo cómo funciona la cosa, más probable es que finalmente termine siendo compensado en dinero, ¿ya? Pero en el fondo se destrabó este problema que se estaba produciendo y se discutió bastante en las etapas finales de discusión de la ley, de cómo solucionar este problema, porque estaba generando un impacto muy fuerte en rubros que iba a descuadrar todo el sistema vigente en sistemas de jornada excepcional. Y en el fondo, finalmente, un ámbito en el cual parecía estar muy afectado por esta modificación legal, terminó quedando tal como ahora, pero con estas 2 alternativas de poder, en el fondo, optar para poder compensar ese trabajo adicional. La cantidad de días de descanso va a depender, por supuesto, de la jornada que se pacte, y al menos personalmente creo que el reglamento va a ser el que va a definir finalmente cuál va a ser la tasa de compensación anual de días o cómo se va a compensar en dinero este diferencial. Pero en materia de jornada excepcional, insisto, estos trabajadores que están exceptuados de cumplimiento de jornada, parecía ser que hubo un impacto muy fuerte, pero finalmente en la práctica se mantiene lo mismo, pero por supuesto que estas alternativas que finalmente se van a traducir en un costo económico adicional. ¿Ya? No pasa inadvertida, pero en el fondo no descuadra el sistema actualmente vigente. Vamos a la próxima. Artículo 40 bis. Esto es jornada parcial. Acá, la verdad es que la ley no innova mucho en el texto legal. Sabemos que la jornada parcial es aquella que, al menos con la legislación actual, es aquella que no supera los 2/3 de la jornada ordinaria. Los 2/3 de 45 actualmente son 30. Ocurre que ahora, derechamente, señala que es aquella que no supera las 30 horas semanales. Dice que se conviene una jornada de trabajo no superior a 30 horas. Pareciera que no pasara nada, pero finalmente lo que va a ocurrir es que finalmente la hora, el efecto que va a tener es que la hora de trabajo se va a recargar, porque se paga en proporción a la jornada ordinaria. Entonces, como la jornada se mantiene las 30 horas, pero se baja el máximo semanal, la proporción de 30 a 45 en relación a 30-40, por supuesto que matemáticamente la proporción es menor, y por tanto el valor hora de la jornada parcial se debe ser incrementado, ¿ya? Entonces al final, si bien pareciera ser que el impacto no es mucho o no hay una mayor alteración, efectivamente la nomenclatura de la disposición legal no se modifica. En el resto de del 40 bis no hay alteración, pero sí hay un efecto indirecto de carácter económico derivado de la consecuencia de que se reduzca la jornada ordinaria de 45 horas. Pero insisto, el resto de la operativa de la jornada parcial se mantiene intacta. Creo que en este caso vamos a pasar porque son casos muy hipotéticos. Trabajadores de casa particular, también acá hay algunos elementos que resulta
necesario mencionar que actualmente las trabajadoras de vacancia particular puerta afuera existe un sistema de bolsa horaria, ya que creo que es uno de los pocos sistemas de jornada especiales que mantienen un sistema de bolsa horarias, que actualmente lo puede utilizar con cualquier tipo de jornada. Pero ahora desaparece y solamente va a quedar esas 12 horas de bolsa de 12 horas, solamente se va a poder utilizar cuando tienes una jornada parcial. Entonces, cuando tienes una jornada de hasta 30 horas. Y las trabajadoras de casa particular puerta adentro, trabajadoras de casa particular puerta adentro, se establece un sistema en el cual se incorpora una compensación de 2 días de descanso adicional, ¿ya? A los días de sábado y domingo que por ley son de descanso para este tipo de trabajadores. Pasemos a la siguiente. Hay una modificación que quizá a mí me gustaría mencionar, que creo que fue una modificación legal que pasó sin pena ni gloria. Si alguien tiene un ejemplo, por favor, le agradecería enormemente que me dijera que lo aplicó alguna vez. Vuelvo con una más, que fue el artículo 375, que fue esta posibilidad de pactar esta hipótesis de flexibilidad horaria que establecía la reforma laboral de 2017, la posibilidad de pactar jornadas de hasta 4 horas con un acuerdo sindical, que la verdad es que no me tocó ver ninguna. La vez que la quisimos aplicar, no, la verdad es que en la práctica no tenía mucha utilidad. Todavía no conozco a nadie que la haya implementado, y si alguien la implementó alguna vez, le agradecería que me lo contara, porque para al menos saber si alguna vez en la historia de la vigencia de esa disposición que va a desaparecer, se aplicó alguna vez. Pero pasó, creo que sí. Si habrá sido un par, yo creo que es mucho. ¿Qué más? Bueno, las disposiciones transitorias, la verdad que son bastante... Pasemos a la siguiente. Sí. Las disposiciones transitorias son bien específicas. Quise tratar de... Se me pueden haber escapado bastantes. Traté de ir mencionando en la medida que fuimos avanzando cómo se verificaba esta modificación, cuándo entraba en vigencia la modificación, pero sin duda el artículo transitorio, el primer transitorio, contiene una serie de hipótesis y referencias que creo que sería demasiado detallado explicarla en este minuto. Prefiero abocarme en el fondo a ciertos aspectos que tiene la ley que es importante tener presente. Primero, la aplicación de la ley no podrá representar una disminución de la remuneración de los trabajadores beneficiados. Bueno, parece a veces de perogrullo decir, bueno, evidentemente el empleador no va a poder reducir la remuneración del trabajador por el solo hecho de haber aumentado la jornada. Automáticamente, con reducirse la jornada, el valor hora va a aumentar. Y eso, por supuesto, que la propia ley, más allá de que por aplicación de los principios del Código del Trabajo no podría ocurrir, la ley también lo deja establecido, que no podrá representar una disminución en la remuneración. Hay ciertos rubros en los cuales se ha generado la duda, bueno, ¿y qué va a pasar con las remuneraciones variables? Es que la reducción finalmente tiene un impacto en la remuneración variable final. ¿Eso va a poder ser reclamable, va a poder ser exigible? Personalmente creo que es un poco extender un poco más, en exceso en el fondo, la interpretación de la norma, pero les puedo asegurar que en más de algún caso va a ocurrir, porque por supuesto, si tienen, por ejemplo, un representante de venta sujeto a jornada y que, bueno, pasa de 45 a 40, va a tener menos tiempo para realizar su jornada, va a verse impactado de alguna u otra forma quizás su remuneración final a través de la remuneración variable, la fija se va a mantener. El segundo efecto también interesante de las modificaciones relativas a rebajas jornadas se entienden incorporar a los contratos por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Y en ese sentido, la rebaja de jornada gradual, escalonada, va a ir operando. Primero la ley dice por acuerdo de las partes, y si no, lo que va a ocurrir es que la jornada se va a ir reduciendo proporcionalmente en la cantidad de días, ¿ya? O sea, el día, por ejemplo, que se reduce, va a tener que tener una jornada fraccionada bien curiosa, pero al final la ley lo que hace es generar la solución para el caso que no haya acuerdo entre empleador y trabajador. Puede parecer bien obvio, pero hay varias posiciones legales que no han otorgado esta válvula de salida y que básicamente han dicho, mira, el contrato se modifica de tal forma, otorga tal beneficio, pero al final no le han dicho al empleador cómo aplicarlo. Pasó con la ley de los 7 domingos del comercio, que introdujo en el fondo
la modificación incorpora, le dice al empleador, bueno, sabe que a partir del 6 de abril del 2016, usted tiene que incorporar de su malla turno, 7 días tienen que ser de descanso y 4 los puede compensar, pero no le dijo qué pasa si no hay acuerdo con el trabajador. Entonces, podría ser que tú no tuvieras acuerdo, te venían a fiscalizar y te sancionaban por no tener los días pactados. Entonces, en ese caso, la ley no fue lo suficientemente completa en entregar la solución. Aquí la ley la entrega y dice, bueno, si no tiene acuerdo, usted vaya reduciendo proporciones. ¿Ya? Esa es la válvula de salida automática que contempla la ley. Eso, bueno, es el punto 3 que estaba mencionado, que también está relacionado con el punto anterior. En el fondo, estas modificaciones se entienden incorporadas a los contratos por el solo efecto de la ley, no requieren acuerdo de parte. Hay un caso en el cual yo creo que se pueden producir ciertos conflictos interpretativos, y dice relación con los trabajadores exentos de cumplimiento de jornada. ¿Por qué? Porque la ley dice, bueno, ahora tengo un universo de, por ejemplo, X personas que pueden estar exentos de cumplimiento de jornada, y ahora me dice que tal grupo ya no puede estar. Entonces dice, le otorga al trabajador, y eso no lo mencioné, pero lo menciono ahora, le otorga una posibilidad de reclamar cuando entienda que su jornada no es de aquellas que pueden quedar exentas, le otorga mucho mayor flexibilidad, un procedimiento mucho más expedito ante la dirección del trabajo, pero la pregunta es, bueno, si yo empleador ahora, derechamente quiero pasar todos mis vendedores a jornada, para cumplir con la ley, tengo que contar con un acuerdo del trabajador. Y puede parecer obvio, pero no es tan obvio porque al trabajador promedio no le acomoda, que está acostumbrado a no cumplir con nada, no le acomoda que me lleve una jornada. Por más que si el código del trabajo, bueno, si este código del trabajo pudiera hablar, ¿no? Y estuviera aquí parado, y dijera, ¿qué es lo que yo opino? Nos diría el código, no, pero si el trabajador, por supuesto, que él debiese querer tener jornada, porque así no lo van a hacer trabajar a destiempo, pero la realidad, como les decía inicialmente, es toda la contraria. Yo conozco empresas donde hemos tratado que por alguna razón históricamente han tenido un grupo o un porcentaje muy grande de trabajadores en cumplimiento con la ley. Y a veces me han preguntado, oye, ¿esto está correcto o no está correcto que debemos cumplir con la ley? Y digo, mira, la verdad es que en principio los trabajadores por su labor no deben estar exentos de cumplimiento. Y cuando va al trabajador y le llevan el anexo contrato que dice que estamos con no, aquí no. Y te encuentras con la muralla en el fondo de que finalmente, si tú no tenías acuerdo con el trabajador, no lo puedes traspasar y aplicar una jornada, al menos. Incluso es discutible si se podrá considerar que estás modificando lateralmente el contrato, pero te lleva a una situación en el fondo de callejón sin salida. Y la ley no otorga una alternativa de salida, como si otorga la reducción de jornada, para el caso de que tú quieras como empleador regularizar, por ejemplo, esos trabajadores que derechamente ya no quedan incluidos dentro de la sección en la regla general de jornada. Y otro elemento también que introduce la ley que es importante mencionar es que todas estas modificaciones, las modificaciones en materia de jornada excepcional, jornada 7x7, 4x4, si alguien estuviese trabajando actualmente con esos sistemas, va a poder seguir trabajando de manera normal hasta el 2028. Si tienen una resolución vigente, que tienen una resolución máxima de 3 años, al momento de entrar en vigencia, o sea, si el 26 de abril de 2028 tienen una resolución que autoriza jornada excepcional vigente, se va a entender vigente hasta que termine su vigencia. Y ahí tú lo vas a tener que renovar con los nuevos criterios que te establezca el reglamento de su oportunidad. ¿Ya? Por tanto, eso también es un elemento que también fue la ayuda, en el fondo, por así decirlo, de aquellos rubros que se veían muy impactados si la norma no generaba modificaciones en esa área. Probablemente hay varios aspectos más detallados de la normativa que incluye, hay varios rubros que no los abordamos por una cosa de tiempo y porque me imagino que, salvo que alguien tuviera una pregunta en particular, creo que es demasiado detallado entrar a analizarlo, pero trabajadores agrícolas, trabajadores de faenas, trabajadores que dirigen naves, transporte ferrocarril, etc., no las abordamos, pero la ley sí las aborda. O sea, es una ley que transversalmente en el fondo realiza modificaciones en gran parte, al menos de la parte de individual de contrato de trabajo. Veo dudas, preguntas. Quería hacer una consulta con respecto a las horas de colación. ¿Sí? ¿No hay ningún cambio con respecto a eso? ¿Se puede, digamos, estar en la media hora o la hora? ¿O también es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Actualmente, con la legislación actual, regla general jornada ordinaria,
el empleador debe dar a lo menos, esto es regla general, porque hay algunos casos en los cuales se tiene que dar una hora, pero regla general, a lo menos media hora de colación no imputable a la jornada de trabajo, ¿ya? En ese sentido, no se considera para el cómputo. Es lo sencillo, actualmente si yo tengo una jornada que empieza a las 9 y termina a las 19, hay una permanencia entre la hora de inicio y término de 10 horas, pero si yo tengo una hora de jornada, de descanso entre jornadas o colación, en el fondo, si bien hay 10, ahora si se reduce, va a ser. Esto no impacta la hora de colación. La hora de colación en el fondo se sigue considerando no imputable, sigue siendo de al menos media hora como regla general. Pero la pregunta es buena, ¿por qué? Porque la disposición transitoria señala que respecto de aquellos trabajadores, aquellas jornadas que, porque hay muy poca, a mí me ha tocado muy pocos contratos que sean así, pero hay ciertas empresas que la tienen como imputable a la jornada. O sea que la hora de colación la consideran parte de la jornada. La norma es un poco confusa y desde su tenor literal pareciera ser que señala que, o sea, dice que las partes tendrán que ponerse de acuerdo. Bueno, en el fondo son como palabras bonitas, pero al final uno sabe que tiene que llegar a acuerdo con 100, incluso con 5, 10, 15, 20, bueno, tiene que negociar con cada persona. Por supuesto que alguien te diría, bueno, no estoy de acuerdo. Hay quienes sostienen, apelando a la historia de la ley, que si tu jornada es, que si tú la tienes como imputable, podrías obviar aquello, o sea, en el fondo hacer la reducción, pero mantener la media hora de colación como no imputable. Del tenor de la ley, a mí me parece un poco confusa la disposición. También porque también dice que hace un reenvío, o sea, en el fondo dice que si en la próxima negociación, si que ya la tienes como imputable, no va a ser piso de negociación. Pero insisto, es un tema que, apelando a la historia de la ley, pareciera ser que en el fondo le otorga la herramienta al empleador de decir, bueno, si usted la tiene imputable, en el fondo como darle la salida a que no sea imputable, para que en el fondo, porque si no te quedaría una jornada de 35, por ejemplo. O sea, casi jornada parcial. Pero insisto, es una norma que de su tenor literal no es del todo clara. Yo creo que ahí se van a generar algunas discusiones, ¿ya? Pero insisto, por regla general, si tú actualmente tienes una jornada determinada con una al menos media hora, que es el mínimo legal, no imputable, eso se mantiene alterado. O sea, te va a bajar el tope de jornada, pero no se altera la hora de colación. Gracias. ¿Alguien más? Considerando, por ejemplo, que vimos que tenemos gente bajo la jornada excepcional, ¿cierto? Y queremos adoptar la jornada normal. Frente a esa situación, si la gente se opone a la decisión, ¿cierto? ¿Qué mecanismo en la práctica, por ejemplo, has encontrado tú, o que pudiésemos como comentar que se pudiesen adoptar en caso de que hubiese oposición? No lo hemos implementado por nadie, pero se me había ocurrido cuál podría ser. Generar algún requerimiento de firma de anexo con cambio de jornada, y si no te lo firman, depositarlo en la dirección del trabajo. Es decir, mira, requerirle a la inspección que lo firme. A ver, hay distintas formas, unas podrían ser un poco más agresivas que otras. Una es dejar una constancia, quizá en constancia empleadora, se puso a disposición del trabajador la firma del anexo tanto, el trabajador no lo firma, por tanto se mantiene con nada, por no acceder a la misma. Esa es una alternativa. La segunda, claro, la segunda es, quizá, el Código del Trabajo no lo contempla a propósito del anexo, pero lo contempla a propósito del contrato, que cuando alguien no te quiere firmar un contrato, tú puedes requerirle a la inspección que lo firme por el plazo de 15 días, y si no, incluso si lo requiere y el trabajador no lo firma, tú puedes poner términos. Es una causal de término que está media escondida ahí en el artículo 9 del Código del Trabajo, que mucho se le olvida, pero efectivamente, si el trabajador se niega a firmar en este plazo, tú requieres a la inspección la firma, tú puedes ponerle término a ese contrato. Es una causal de término que no está ni en el 159, ni en el 160, ni en el 198, está una causal perdida por ahí. Pero en la práctica, en algún minuto, de hecho la otra vez no lo podía encontrar, por ahí tiene que estar en algún archivo, vi un ordinario de la Dirección del Trabajo que señalaba que tú podías, en caso de negativa firmar un anexo, requerir la dirección la firma.
Y nos pasó también en un reclamo de multa por teletrabajo de un trabajador, esto fue en el Tribunal de San Bernardo, una multa cruzada con la Inspección del Trabajo de San Bernardo, de un trabajador que se negó a firmar un anexo de teletrabajo. Y la discusión radicó en lo siguiente, y después finalmente llegó hasta este punto de la discusión. Por alguna razón, el tipo de recursos humanos fue muy, pero muy diligente y fue a la dirección del trabajo, presencialmente, en medio de la pandemia, realmente no estaba, me imaginaba, San Bernardo, no había nadie, solo llegar con su anexo a la dirección del trabajo, a una oficina de parte vacía, y dejó el anexo de ese trabajo. Y la verdad es que nosotros teníamos envío de requerimientos de firma electrónica a través de, no me acuerdo si era Book o Talana, no me acuerdo cuál era la otra forma. Con los comprobantes se envió para firma el documento. Yo pensé que al juez eso le iba a parecer suficiente información para dar cuenta de que el empleador había requerido la firma y que el anexo del trabajo no estaba firmado por decisión simple del trabajador. Entonces el empleador no le era imputable que el tipo no estuviera firmado el anexo y no habían cursado la multa porque el trabajador no había firmado. Y finalmente el juez, ya había llegado un testigo, estuvo a punto de llegar el testigo, lleva el testigo al tipo de recursos humanos. Y el juez le preguntó, ¿y usted lo depositó en la Inspección del Trabajo? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y le empezó a preguntar, y el tipo había ido, y yo me sorprendí, porque yo dije, chuta, le voy a preguntar, y probablemente no fue, y había ido, y le dijo, y respondió, y respondió con tal línea de dirección que por supuesto después le quedó absolutamente claro que había ido. Y finalmente la resolución del caso, era un reclamo de una multa acusada por no tener anexo firmado, radicó en que el tipo había ido y lo había puesto a disposición en la dirección del trabajo, y entonces el juez estimó que el empleador había cumplido con todas las alternativas que la ley al menos le podía disponer. Aunque, insisto, la ley no lo dice, y al menos yo una vez lo vi en un dictamen como el año 2000, que era un dictamen cortito, de una página en que hacía referencia a este requerimiento de firma anexo. Que no, lo tengo encontrado, lo tengo por ahí perdido. Pero si ustedes me preguntan, si tú me planteas qué lo quería yo haría este procedimiento. O sea, requeriría, dejaría constancia y le requeriría de la firma. Bueno, ¿por qué mi pregunta? ¿Sí? Entendiendo también que está explicando que probablemente ahora como se agota un poco la categoría que tiene la jornada excepcional, ¿cierto? Podría haber un nuevo criterio que va a salir a través de lo que, según entendí, lo que va a decir prontamente la Dirección del Trabajo, que quizás no encontré una necesidad de quizás pasar gente de la jornada extraordinaria a lo que podría ser la jornada normal, no sé. ¿Podría darse ese caso? Por supuesto, yo creo que sí. Primero, a ver, ahí yo diría dos categorías ahí. Por ejemplo, voy a categorizarlo en términos muy generales. Por ejemplo, una fuerza de venta. Yo analizaría muy bien la situación, vería muy bien cómo es la dinámica y ver si eventualmente, apelando un poquito a lo que diga la Dirección del Trabajo, ver si que podemos encontrarnos en esta de la naturaleza de sus funciones lo permite. Por ejemplo, si una persona que realmente la fiscalización superior sea muy remota, sea un tipo con mucha independencia funcional, si tenemos fundamentos para poder sostener que está exento de cumplimiento de jornada. Personal de oficina, por ejemplo, que es lo más profesional, personas que normalmente están exentos de cumplimiento de jornada, pero lo que pasa en ese tipo de personal es personal que nunca debió estar exento de cumplimiento de jornada. No hay ni una norma que diga que los profesionales están exentos de cumplimiento de jornada. Y en la práctica debería decir que el 95% de los profesionales en Chile están exentos de cumplimiento de jornada. Y si tú vas y le exiges la firma, no te van a firmar ningún anexo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista de la realidad, de la práctica, en ese contexto, la normativa actual técnicamente no cambia mucho. O sea, simplemente las vías de reclamo son mucho más expeditas, pero el riesgo que tú tienes ahora no es muy distinto que el que vas a tener con esta nueva ley, porque los profesionales nunca estuvieron dentro de las hipótesis de trabajar exento de cumplimiento de jornada. Entonces, básicamente, si bien nos podríamos alarmar porque se desaparecen muchas categorías, en la práctica, sometidos al criterio actual de la Dirección del Trabajo, sometidos al criterio actual del artículo 21 un porcentaje muy elevado de trabajadores tampoco cumplen con ninguno de los requisitos del 22, ninguna de las hipótesis. Por tanto, en la práctica, tiendo a pensar que si uno mantuviese el personal, por ejemplo, de oficinas, bajo ese esquema, es probable, no lo puedo asegurar, por supuesto, si me dijera una opinión así muy conservadora, te diría, este procedimiento, pero quizás una un poco menos conservadora sería, mira, la verdad es que si los mantienes como están, es muy probable que tengan muy pocos problemas.
Es una opinión personal, insisto, y muy práctica. Pero es bueno saberlo. Sí, claro, es que la verdad es que me ha tocado atender empresas transversalmente de rubros, de los más variados rubros, y esta realidad es, insisto, transversal en empresas del mundo privado. Normalmente las empresas del mundo público tienen otra regulación, pero incluso hay empresas del Estado que están reguladas por Código del Trabajo, son mucho más rigurosas en el cumplimiento por nada, pero en empresas del mundo privado es muy usual que se utilice este artículo, insisto, con la normativa actual, sobrepasando el tenor de la misma norma. Pero judicializar un problema así, o sea, yo veía al trabajador y el trabajador que ha tenido el centro de jornada cuando yo tenía derecho y por lo tanto te voy a reclamar todas las horas extras de los últimos 6 meses que no, o sea, tenemos todas las de valer. Sí, sí, efectivamente. Pero insisto, no es muy distinto a lo que pasa actualmente. Tuve un caso bien parecido, tuve un caso de esa naturaleza hace muy poco, y claro, te ratifica que lo que pasa ahora, lo único que se facilita, creo yo, un poco el procedimiento, que también es un procedimiento que quedó redactado de manera bien extraña, porque hace referencia, no dice qué procedimiento es, dice sin forma de juicio, una cosa muy rara, pero es un procedimiento administrativo ante el inspector del trabajo que es reclamable judicialmente, finalmente. Insisto, no varía en la práctica mucho que si un trabajador tiene una fiscalización, te pide una fiscalización, te puso una multa y se plantea la discusión, o ese trabajador al término de la relación laboral te plantea que se le da una horario. Que la verdad es que en mi experiencia me toca ver harto juicio, la verdad es que no se ve de esta manera tan seria.